visto círculos, ¿de acuerdo? Hemos visto figura ovalada, que podéis hacer tantas como queráis, los colores que queráis. Vamos a ver un poco para que veáis unos ejemplos rápidos con lo que serían arcos, ¿vale? Vale, lo he puesto en mayúscula. Entonces teníamos la función que era drawArc. Tenemos aquí. Y bueno, nos pide más parámetros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos pide son unas coordenadas iniciales, ese punto donde se va a dibujar el ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a volver a poner las mismas coordenadas iniciales, 50-50, una anchura y una altura de ese arco. Pues, yo qué sé, le vamos a decir, venga, 100-100, venga, o 100-150, ¿vale? Porque no sea idéntico. Y aquí ya nos está diciendo como start angle, o sea, un poquito como el comienzo del ángulo, ¿vale? Que sería elegir, ¿vale? Pues una coordenada del comienzo de ese ángulo, ¿vale? Le voy a poner 100. Y arc angle, que nos está diciendo arco, o sea, ángulo, ¿no? Del arco, ¿no? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, 90, ¿vale? Por poner un número de ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos, ¿vale? Se ve ahí, pero bueno, perdón, está en gris, puesto que no hemos elegido ningún color, se crea como un color predeterminado. Entonces vamos a ponerlo igualmente amarillo para que se vea bien, ¿vale? Bueno, que tengo solo la primera en mayúscula, vale, yellow. Bueno, es para que lo veáis mejor, ¿vale? Pues ha hecho una especie de ángulo, ¿no? Estamos pintando un ángulo, ¿no? Esto ya sería un poco, pues el que controle mucho más los ángulos exactos, pues podría hacer unos ángulos ahí espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner otro número distinto para que veamos lo siguiente. Según el número, según lo que vayamos un poquito, ¿vale? Según lo que vayamos cambiando, pues nuestro ángulo irá cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que decía, me refería un poco al que controle más de ángulos, pues hará mejores cosas, mejores ejemplos, ¿de acuerdo? Yo es que estoy haciéndolo realmente improvisadamente con los ángulos y un poco para hacer el vídeo lo más corto posible, ¿no? Y ahora, pues vamos a ver lo mismo, ¿vale? Pero con ese relleno, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de drawArc, voy a poner fillArc, que era la función. ¿Vale? Como veis, lo he puesto así aposta por encima para que veáis que son los mismos parámetros que con lo que era pintar drawArc. Son los mismos parámetros, ¿de acuerdo? Esto sería el mismo ángulo que nosotros hemos creado, pero rellenado, ¿vale? Con fillArc. Como veis, pues se nos pinta, ¿vale? Se nos pinta así, pues como un relleno. Entonces, realmente, pues esto de los arcos te puede valer, pues según el dibujo, ¿no? O sea, según el dibujo que tú quieras hacer, incluso se podría pintar pues lo que es un cuadrado, pero en lugar de que tenga las esquinas totalmente, las esquinas rectas, pues incluso que tuviera la esquina como en plan circular, ¿no? Entonces, bueno, es un poquillo por dar ideas, ¿vale? Y realmente pues no hay mucho más que decir, ¿vale? Sobre los círculos, sobre los arcos. Ya habéis visto, bueno, pues la diferencia de pues de drawArc, de fillArc, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a pintar otro ángulo simplemente por ir viendo esos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer un ejemplo final, ¿vale? Tenemos un ángulo relleno y ahora vamos a hacer un ángulo normal, ¿vale? Las primeras coordenadas son X e Y. Voy a ponerle 200-200, una anchura y una altura, 50-10, por ejemplo. Voy a decirle que comience en 30 y que sea de 60, por ejemplo, ¿vale? Es un poco, pues, números improvisados, ¿de acuerdo? Un poco por ir mostrando. Bueno, pues veis que realmente es un ángulo muy chiquitillo, es un ángulo, vamos, apenas se aprecia. Y eso ya es un poco según nuestra intención, ¿vale? Que nosotros tuviéramos el ángulo que necesitáramos, ¿de acuerdo? Le he cambiado un poco la anchura y la altura, un poco, bueno, pues para que veáis que el ángulo también cambia, ¿no? Según lo que le vayamos indicando, pues se va cambiando. Y bueno, pues un poco estos ejemplos improvisados con arcos, un poquito pues para que veáis de qué manera se pueden dibujar, se pueden rellenar, al igual que con círculos, ¿de acuerdo? Relleno de círculos, ¿de acuerdo? Y ya por último de todo, ¿de acuerdo? Recordar que se podía hacer esa especie de efecto medio
medio 3D, al igual que hicimos con el rectángulo y con el cuadrado, pues con el círculo, ¿vale? O sea, nosotros podríamos tener un círculo que empieza en 50-50 y una anchura, ¿vale? Igual que antes, el primer círculo que hemos dibujado, altura y anchura de 200-200, vamos a elegir un color, ¿vale? Y el efecto ese medio 3D me refería pues esto de crear un desplazamiento de la figura de un mismo tamaño, pero ese desplazamiento al estar tan junto, ¿vale? O tan separado, bueno, pues parece que hace un efecto medio 3D, ¿no? A medida que está más junto, pues digamos que se aprecia más, ¿no? Ese efectillo 3D, entre comillas. Y si está separado, pues bueno, se ve el desplazamiento, pero quizá no se aprecie tanto, ¿no? Entonces, lo voy a hacer del mismo color, ¿de acuerdo? Esto recordamos que siempre lo que hacíamos era incrementar lo que eran las coordenadas iniciales, el número que nosotros quisiéramos, y la altura y la anchura, y la altura, perdón, tenía que ser siempre la misma, puesto que si cambiábamos la altura y la anchura, pues no apreciábamos ese desplazamiento con el mismo tamaño, ¿no? Entonces, bueno, lo estoy incrementando simplemente de 3 en 3, ¿vale? Un poco para que veamos pues esa especie de medio efecto. Quizá a lo mejor sea muy poco, ¿vale? O sea, esté tan junto que a lo mejor no lo apreciemos tanto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Hemos ido incrementando de 3 en 3 totalmente con el mismo tamaño y la misma, o sea, la misma anchura y la misma altura. Y desde un punto inicial que hemos elegido 50-50, pues hemos ido incrementando ese punto de 3 en 3, ¿vale? Para ir viendo pues un poquito, vale, esto, lo que decíamos que era esa especie de medio efecto 3D, ¿no? Que cuando más junto estaba, pues más parece un efecto 3D, ¿no? Si lo tenemos más separado, pues hombre, se ve el desplazamiento, pero quizá no se aprecie tanto eso, ¿no? Entonces ya por un poco, por hacerlo, pues vamos a desplazar de 5 en 5, ¿vale? Para que veáis pues cómo nos cambia igualmente todas estas cosas, ¿no? Estos efectillos, según el dibujo que nosotros queramos hacer, ¿de acuerdo? Pues nos cambia bastante según lo que elijamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar las últimas coordenadas en 70-70. Lo he hecho todo amarillo, ¿vale? Un poco para apreciar así, ¿vale? Veis que tiene pues más desplazamiento, ¿vale? Y no está tan junto. Es un poquito ya pues al gusto personal y el desplazamiento, lo que queramos hacer, etcétera, etcétera. E incluso, y ya lo dejo como idea, ¿vale? Por no alargarme demasiado, recordar que de igual manera podíamos decir, tengo esto pintado, y luego podíamos elegir un color, el que nosotros quisiéramos, y luego hacer lo que sería el relleno. De manera que podríamos ir pintando, ¿vale? Pues de esta figura podríamos ir pintando capa a capa, a capa a capa del círculo, ¿vale? Eso ya, bueno, lo dejamos por no alargar demasiado el vídeo. Visteis, sería exactamente igual que como lo hicimos con el rectángulo, aquel que pintamos capa a capa, pero recordar que simplemente lo único que cambiaría sería la función para el relleno, que es fill oval, ¿vale? Cuyos parámetros realmente pues son los mismos, son unas coordenadas iniciales, una anchura y una altura. Un poquito lo dejamos ahí puesto, ¿vale? Entonces, bueno, terminamos aquí el vídeo. Espero que ya un poco esto del dibujo básico pues hayáis visto pues ideas, maneras de hacer ciertas figuras básicas, ¿de acuerdo? Utilizar líneas rectas, colores, ¿vale? Y bueno, pues espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Espero que no haya sido pesado. Ya sabéis que os he pedido perdón por el maldito fallo de la Diana, ¿de acuerdo? Esto le pasa a todo el mundo y esto es lo malo del directo muchas veces, ¿no? Que cuando te crees que tal, la cagas en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pido perdón una vez más y espero de verdad que os haya servido este vídeo, que lo hayáis disfrutado, que os guste. Espero que paséis un grandísimo día. Ya sabéis, amigos, likes, comentarios, suscribiros al canal, críticas constructivas, todo es bienvenido a mi canal. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta muy pronto, amigos.